Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que es Casi Humanos. Mi nombre es Era Camila y como es usual ya, estoy contenta y emocionada por el episodio de hoy. Vamos a estar charlando sobre una dimensión nueva, pues que no habíamos tratado nunca antes en este podcast. Y es la dimensión ecológica con un personaje que aquí mi compañero Tao admira y conoce mucho de él. Entonces, bueno, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, muy bien, gracias a Dios. Aquí contento una vez más también. No estoy muy seguro de decir que lo conozco mucho, pero bueno, me sé algunos datos curiosos y chismes, ¿no? De, de Jorge Bergoglio, a.k.a. Papa Francisco, mejor conocido de esa Ok. manera, que además nos va a servir mucho para esta dimensión ecológica. Como bien dices, una de mis favoritas, una de las más necesarias a mi gusto hoy en día, porque yo comparto mucho la idea de que realmente no estamos en una crisis social o en una crisis ecológica, sino una crisis socioecológica definitivamente. Y pues bueno, de eso hablaremos el día de hoy, después de la frase de hoy. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Papa Francisco. Esa frase me gusta mucho, de hecho, porque toca uno de los temas necesarios de tocar precisamente en cuanto a la dimensión ecológica, y es la cuestión del derroche. Pero bueno, hablemos un poquito del contexto, como solemos hacerlo, del personaje, ¿no? Francisco Jorge Mario Bergoglio, ordenado Papa Francisco a los 76 años, es reconocido no solo por ser el primer papa latinoamericano, sino también por ser el primer papa de la Compañía de Jesús, jesuita. Esto tiene también ya ciertas connotaciones de las que hablaremos durante el proceso. Pero bueno, resulta que es hijo de un par de señores italianos que fueron inmigrantes que se mudan a Argentina tratando de huir pues de estos problemas de la guerra, ¿no? De aquellos tiempos y de tantas crisis. Un datillo interesante es de que ahí ellos pierden un barco en el que se iban a ir para Argentina y el barco se hunde y ya después consiguen otro viaje en el que llegan, ¿no? Cuando van pues para Argentina, tienen a Jorge Mario, el primero de 5 hijos, si no estoy mal, y él se ordena, pues entra a la Compañía de Jesús como novicio, hace su proceso ahí y se ordena sacerdote en 1969. Después fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina en el 1973 y en el año 1992 se le nombra obispo titular en Argentina, ¿no? Ya pasa el proceso, pasan unos años y cuando tiene 76 años es ordenado papa o nombrado papa, más bien dicho. ¿Cuáles son las características de este personaje? Yo diría que hay como 3 pilares que están a lo largo de su vida muy presentes, que son incluso muy nombrados por personajes que lo conocen, tanto dentro como fuera de la iglesia. Le reconocen estas cualidades a Francisco, que son la humildad, la sencillez y el compromiso social. Uno de los datos curiosillos de los que les contaba es que Francisco, a la fecha, después de varios años ya de su nombramiento como papa, no ha vuelto a Buenos Aires, y esto tiene que ver porque si bien Francisco ha visitado lugares o zonas geográficas que se caracterizan por algún tipo de conflicto social,
él actúa en esos lugares cuando hace sus visitas apostólicas como agente externo, no tiene nada que ver. Ujú. Cuando en Buenos Aires, Argentina, se dice que una de las razones por las que no ha vuelto de visita es precisamente pues porque él está implicado en los conflictos sociales, ¿no? Ujú. Fue un actor político ahí como grande y movía muchas masas pues por su carisma. ¿Qué sucede pues? ¿Qué más se cuenta de Francisco? Bueno, otro de los chismes como ad intra de la compañía, pues resulta que él tenía conflictos cuando provincial de la compañía, tenía conflictos pues con un compañero de la compañía, como una realidad, pero no bonita. eh, y, y resulta que ordenan a Francisco Papa, va este compañero y cuando se encuentra con él, se le echa a los pies y santo padre, perdóname, que no sé qué. Y Francisco se enoja y no me digas ni santo ni padre, que tú sabes que soy pecador. ¿Qué te pasa? Vente, vámonos a desayunar. Soy un hombre muy Muy diferente. sencillo, muy genuino, Ujú. y que está reordenando muchas cosas. ¿Por qué nos interesa Francisco como personaje humanizador a nivel ecológico? Precisamente por esta frase que tiene en cuanto al derroche, ya hablaremos pues de la cultura del descarte, que es como la principal característica o el principal aporte que tiene Francisco a este tema, y lo tiene en su carta apostólica llamada Laudato Si, que pues es un llamado al cuidado de la casa común. Es como el subtítulo de Laudato Si, que a mi juicio le queda mejor que el título, pero bueno, el cuidado de la casa común. ¿A qué está llamando Francisco la casa común? Al mundo, al mundo. Ujú. Él entiende que en el mundo pues lo habitamos todos los seres humanos, sin importar el credo que prediquemos, la bandera de la nación en la que nacimos, sin importar todas estas cosas o líneas fronterizas que le dibujamos nosotros al mapa, ¿no? Ujú. Entiende que en últimas todos habitamos este planeta y todos tenemos que cuidar de él, respetarlo, porque pues nos lo estamos acabando y pues si nos lo acabamos, ahí sí que nos jodemos todos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué tiene que ver entonces esto con la ecología, lo de la cultura del descarte que mencionaba antes? Esta cultura del descarte se me asemeja mucho a un tema que ya habíamos tratado en algún punto, aunque con ciertos matices diferentes, de lo que hablábamos de la sociedad líquida, ¿no? Mía? Sí. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la cultura del descarte es esta tendencia que tenemos social de precisamente pues descartar, desechar, deshacernos de lo que nos sirve, ¿no? Ujú. En teoría, es decir, compras un celular y lo cambias cada año porque salió otro que tiene una camarita más o que tiene un numerito más en el nombre y realmente desconoces incluso las características del celular, pero bueno, es el que está de moda. Y eso hacemos con la ropa. Cambia de temporada y obviamente tienes que cambiar de ropa y renovar el closet. Eso sucede no solo a nivel económico, también sucede a nivel social con las personas. Tú Ujú. eres reemplazable en el sistema económico, entonces tú me estás cobrando mucho, pues me deshago de ti y contrato a alguien que me cobre menos. O qué otro nivel podría ser a nivel político. Si eres una persona que está generando movimientos, que está denunciando la corrupción, que además eres un líder que mueve masas, pues ¿qué se hace? Se deshacen del líder, ¿no? Este es Ujú. uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica. Y pues entonces a nivel ecológico, toda esta cultura del descarte, pues es la que nos está provocando tantos daños, ¿no? Creo que con me toca hacer referencia a la pandemia porque ahorita todos los temas son pandemia, pero creo que Ujú. nos hemos dado cuenta de cómo lastimamos tanto al medio ambiente cuando vemos cómo
la biodiversidad se ha regenerado ahora que no hemos estado tan presentes, como hay animales que están volviendo a sus hábitats naturales por falta de presencia del turismo, y tiene que ver con todo eso, ¿no? Como hasta cierto punto nos falta esta conciencia ecológica por entrar en unas dinámicas del descarte. Ujú. Eso en cuanto a la cultura del descarte. Y otra cosa bien, bien importante, como para ya empezar a platicar sobre esto, amiga, el derroche, que viene, como bien lo dices en la frase, de no reconocer otra instancia más que a mí mismo. En otras palabras, del egoísmo, ¿sí? El ego, el egoísmo, pues, entendido como centrarme en mí mismo. Cuando yo me centro en mí mismo y no soy capaz de ver más allá de mis propias narices, pues entonces no me interesa a quién le pese lo que suceda, ¿no? Con Ujú. mis acciones, siempre y cuando yo esté bien. Esto lo estamos viendo incluso no solo en la sociedad, sino hasta en lo cotidiano, ¿no? De cómo ponerlo en un ejemplo. Es pues bueno, a mí no me afecta tirar basura en la calle, por ejemplo, eh, me afecta más bien traerlo aquí en mi carro, o yo qué sé, me afecta, no me afecta comprar una botella de agua, mm, no me afecta, yo qué sé, hay infinidad de ejemplos. En cuanto a la ecología, sin embargo, ese ego, el centrarme en mí mismo y no ser capaz de ver más allá de mis narices, pues provoca este sinfín de situaciones que están no solo dañando el ecosistema, sino por lo tanto teniendo consecuencias en la sociedad, ¿no? Y parece insignificante, ¿no? Pues si todo el mundo tira basura, o si yo tiro el papel de un chicle, pues ¿en qué afecta? Sí, pero ponte a ver las calles cómo están llenas de papeles de chicles y llenas de papeles de volantes que te repartieron y solo tiraste ahí a un lado, o de lo que sea, ¿no? De colillas de cigarro. Y esto sucede con muchas cosas, pero bueno, ese egoísmo de solo pensar en mí mismo, ni siquiera estamos pensando en las generaciones venideras, ¿no? Porque pues este cambio climático en últimas ya se está viendo que nos afecta a las generaciones que estamos entrando en un campo laboral o universitario, lo que sea, y sin embargo van a tener un impacto mucho más duro en las generaciones venideras. ¿Algo que aportar con eso, amiga? Claro que sí. Me parece que la ecología y sobre todo como lo ha expresado el Papa Francisco en el Laudato Si, que de hecho en la temporada pasada hicimos un capítulo abordando solamente esta temática, que bueno, por la relación que tiene con la dimensión que estamos abordando hoy, pienso que es una buena recomendación para que vayas y lo escuches si no lo has escuchado y complementar las reflexiones que hoy presentamos aquí. Y bueno, así como tú decías que lo ves vinculado con la sociedad líquida, también debo mencionar que yo lo veo relacionado con lo que hablábamos también la temporada pasada de la banalidad del mal. En tanto, eso que dices de, por ejemplo, que no nos afecta usar plásticos de un solo uso, como puede ser una botella, como puede ser un pitillo, como pueden ser esos vasitos de plástico que te sirven en los lugares donde venden café, y que tú no ves maldad en ese acto en sí mismo, y sin embargo es un acto que trae consecuencias a gran escala. Porque Sí, bien, adelante amigo. por la, solo para complementar tu comentario, es que eso es el egoísmo donde está clave, ¿no? Tú estás viendo por tu propia comodidad. Claro, pues a mí me es muy cómodo no lavar los platos o no lavar los vasos, pero Ujú. sin embargo estás contaminando con un material que tiene consecuencias a largo plazo para todos, no solo para ti. ¿Sí me explico? Claro, sí, te explicas totalmente. Claro, es que hay un antropocentrismo tan marcado que nos relacionamos con todo lo que está a nuestro alrededor como si fuesen objetos.
Evidentemente, nos relacionamos con el plástico como si fuese un objeto, pero también nos relacionamos con el mar, con los océanos, con los ríos, como si fuesen objetos. Y pienso yo también que tenemos muy en nuestra mente que los recursos no son finitos, sino que de hecho son infinitos y se renuevan y se recuperan constantemente. Y que sin embargo tenemos una deuda ecológica por tener este pensamiento, en tanto gastamos y producimos y consumimos más rápido, a mayor escala de lo que el planeta en sí puede regenerarse. Y esto me lleva también a que si entendemos que todos estamos conectados y por eso el vaso que tú estás comprando en México y el vaso que yo estoy comprando en Colombia va a terminar en un mismo océano y este mismo océano va a tener repercusiones en toda la humanidad, entendemos que la degradación del planeta está directamente relacionada con la degradación del ser humano, lo que genera no solo más pobreza económica, sino más pobreza en muchos aspectos de la vida, como lo es la salud, la educación, la preservación de las comunidades indígenas, de los campesinos, porque poco a poco todo se va degradando y todo, y lo estamos arruinando todo a pasos tan grandes que no somos capaces de darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y que con esta degradación tan rápida estamos incluso pasando por encima de los límites que la naturaleza nos pone para poder vivir bien, para poder tener como seres humanos una vida digna y de calidad. Mm. Y el Papa lo dice muy claramente, como sabiendo que somos seres humanos con condiciones, digámoslo así, distintas, no quiere decir superiores, sino distintas a los demás seres vivos, no es un planeta que se nos fue dado para el uso y el goce absoluto de nosotros mismos, sino que todo lo contrario, es un regalo que nos precede, es decir, la Tierra precede nuestra existencia y es por ello que debemos cuidarla, porque es gracias a ella que podemos existir. Sí. Sí, pues nos falta una perspectiva como más amplia, ¿no? No centrarnos solamente en el yo y no somos el centro del mundo, ni mucho menos. Ajá, sí, sí, sí. Y la Tierra existía mucho antes de que existiéramos los humanos y va a seguir existiendo después de que nos extingamos. Y probablemente exista mejor, Pues eso está tristemente, ¿no? tristemente. Ojalá y logremos hacer algo para que eso cambie, ¿no? Sí, revertirlo. Me parece que definitivamente Francisco tiene aportes muy significativos en ese sentido. Y me gusta que hay muchas organizaciones que están como creando conciencia en esto. Sin embargo, sí me gustaría comentar las 3 Rs, ¿no? El reduce, recicla y ¿cuál es la otra? No recuerdo. Reutiliza. Reutiliza. Bueno, al menos te cuento que el recicla eh, es un mito. No somos capaces de reciclar todo lo que Ujú, desechamos. sí. Y además de eso, no todos los plásticos son reciclables. Ujú, Entonces, por ahí tienen un numerito. Deberías, ya como de tarea a quien nos escuche, investiga los números que son reciclables incluso y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que utilizamos no son reciclables. ujú, Pero bueno, y pues en cuanto al cuidado de la casa común, pues crear un poco de conciencia en cuanto a esto, ¿no? sí. Cómo aportar y cómo mejorar pues la conciencia ecológica. A mí me parece que Francisco la tiene muy clara y pone un ejemplo que a lo mejor pasa desapercibido para las personas que no están como tan involucradas con la iglesia y cosas así, pero fue un aporte muy significativo que no pasó desapercibido a puertas adentro de la iglesia, ¿no? Y es que al presentar este tipo de documentos, los papas concluían siempre, se hace como una especie de asamblea y se presenta el documento. Siempre al finalizar la presentación se cerraba con una Eucaristía. ¿Qué hace Ujú, Francisco? Francisco cierra y no cierra con una Eucaristía. Hubo gente a la que no le gustó esto adentro de la iglesia. Sin embargo, fue bueno. Y el asunto es que en vez de cerrar con esto, sale y se pone a sembrar un árbol.
Sí, se pone a sembrar Wow. uno. Eso es como de los chismes adintra, ¿no? Y, y bueno, yo creo que sirve de ejemplo y me da pie pues para las invitaciones. Si no tienes más que agregar, amiga. Una cosa más, y es que pienso que en este momento, como estamos igual tan interconectados, eso puede jugar a nuestro favor, Mm, porque el conocimiento sobre el cambio climático y sobre lo que está pasando en el ambiente no está solamente en libros, sino que está en películas, en internet, en YouTube, en todas partes. Y tenemos mayor acceso a eso, a conocer los números de los plásticos, por ejemplo, a conocer qué podemos hacer y es aprovechar esta tecnología que a veces juega en contra del cuidado del ambiente a nuestro favor para poder cuidar mejor el ambiente. Solo eso, amigo. Sí, perfecto. De hecho, para allá iba, porque es parte de promover esta conciencia ecológica, ¿no? Y me parece que lo principal es llevarlo a esto, a actos concretos, a que no se queden palabras, ¿no? Ujú. Eh, que no sea como, bueno, si vas a ir a leer el documento de Laudato Si, felicidades, qué bueno, muy buen documento, pero si nomás lo lees y lo guardas a empolvarse o lo Ujú. pones para detenerte la puerta, pues no sirve de nada. Entonces, el asunto es llevarlo a acciones concretas. ¿Cómo se hace eso? Pues si no es plantando un árbol, bueno, existen miles de fundaciones ahorita. eh, Hay algunas que me gustan, no las menciono por no hacerles publicidad, pero, pero bueno, por ahí encontrarás bastantes que te van a servir. Búscalas, no es difícil de encontrarlas. Infórmate. Hay organizaciones que se encargan, si vives cerca del mar, de ir a limpiar el mar, las costas de vez en cuando. Hay organizaciones que se encargan del cuidado de animales también, que necesitan una adopción o de la calle. Hay muchas formas de cuidar el ambiente. Busca una e involúcrate. Y si no, y si no te involucras, al menos haz una donación. Ujú. Bueno, Sí, esa sería mi invitación de hoy. gracias, amigo. Yo aquí, para mi invitación, sí me parece importante decir que puede ser un reto, puede ser que sea un reto muy grande empezar a cambiar los hábitos que hemos ido aprendiendo y adquiriendo durante tantos años. Y lo hablo también desde lo que me ha sucedido personalmente y es que efectivamente se me ha hecho totalmente un reto buscar cosas que no tengan plástico, buscar cosas que se puedan reciclar, buscar lo que no se puede reciclar y ponerlo en la botellita de amor. No sé si sabes qué es eso, que es una No. botella como de Coca-Cola, lo que sea, y Ujú. las rellenas de los plásticos que no puedes reciclar. Ah, Y esa botella, luego de estar súper llena de plásticos, la usan como ladrillos para construir viviendas. ah, no Ajá, tenía ni entonces idea. allí puedes poner, por ejemplo, los cepillos de dientes, que son un gran problema en realidad. Mm. Compren cepillos de bambú. Ajá, empezar por esas cosas Mm, que al principio a mí me parecían como, uff, pero esto debe ser más caro, ahorro más con lo otro, pero a ver, eh, unos cuantos pesos más al mes no son tan grave como no sé cuántas toneladas de plástico y microplástico en el océano, ¿no? Em, yo quiero invitar a empezar a ser consciente lo inconsciente, empezar a saber que lo que hacemos, lo que usamos, lo que vemos, lo que consumimos, tiene consecuencias en el mundo, mm, que no solamente nos benefician a nosotros, sino que de hecho están afectando a otros lugares y a otras personas. Y para empaparnos de esto, efectivamente podemos leer, podemos ver documentales, podemos ver series y lo que sea, y después de saber qué es lo que sucede, empezar a, como ya lo dijo Tao, a hacer acciones concretas, como planes a corto plazo, muy puntuales, que no te desgasten tampoco, porque no es que de la noche a la mañana dejes de comer carne, por ejemplo, no es que ya de la noche a la mañana te deshagas de todos los tarros de champú que tienes y empiezas a comprar cosas totalmente distintas, sino date el tiempo, tómate tu proceso para empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y para esto primero hay que generar en nosotros mismos una conciencia muy, muy, muy poderosa
para que ya los cambios en nuestras acciones no sean tan retadores, sino que sean más como un compromiso y un querer hacerlo por nosotros y por los otros. Listo. Pues creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Te agradecemos por dedicarnos tu tiempo. Solemos echarle la culpa de los problemas ecológicos a otros o ni siquiera a personas, sino a grandes empresas también, ¿no? Sin embargo, creo que nos toca ponernos a buscar acciones concretas en nuestra cotidianidad. Mira, si compras una botella de agua que se pueda reusar, ya estás evitando comprar 365 botellas diarias de agua. Entonces, diarias digo, anuales, otro blooper, y ni cuenta te diste. Yo sí, diarias. Anual, pero bueno, esa atención me pones, ya veo. No, yo estaba en la misma sintonía que tú, yo claro, diarias. Ay, en fin, esa es la invitación, que te des cuenta que puedes hacer un cambio, eh, que podemos hacer un poquito mejor la casa común. Exactamente, sí. Bueno, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, amigo, por esos chismes tan convenientes para poder ver más claramente lo que es la dimensión ecológica. Y bueno, gracias a ti por escucharnos y gracias sobre todo por dedicar tiempo a ser un poco más humano. Yo tenía un buen ejemplo para esto y se me fue. Blooper.